Saludos cordiales a todos los televidentes, especialmente a los de las islas de Tenerife, La Palma y La Gomera. Y nuestra más cordial también bienvenida a los protagonistas del debate de hoy, que bajo el título, digo, ustedes lo han visto, Cuentas Municipales, pues van a exponer sus puntos de vista. Estos invitados que están aquí en el estudio son doña María Candelaria Benítez Pérez, concejal. Los cuatro, tengo que decir que los cuatro son concejales de Hacienda. Por lo tanto, van a oír ustedes la repetición. Es decir, que estamos con quienes tienen la responsabilidad de mantener la lata del gofio, ¿no?, municipal. Decía que contamos con la presencia, la participación de doña María Candelaria Benítez Pérez, concejal de Hacienda del Ayuntamiento del Rosario. Doña Candelaria, bienvenida. Buenas tardes. También nos acompaña don Juan Antonio Alonso Barreto, concejal de Hacienda del Ayuntamiento de La Laguna. Don Juan Antonio, bienvenido. Bien, muy buenas tardes. Don Fernando José Díaz Vilela, concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Güímar. Saludos. Muy buenas tardes. Y contamos asimismo con don José Gregorio Pérez Molina, concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Los Silos. Don José Gregorio, bienvenido. Buenas tardes a todos y a todas. Como es habitual, aparte de invitarles a ustedes a que participen, en este momento tienen a pie de pantalla la dirección de nuestro correo electrónico, recordamos, es habitual, esos tres rasgos principales de Canal 8. Canal 8 es un canal de propiedad 100% tinerfeña, canaria. La línea editorial es pluralista y también tenemos que decir que estamos en cabeza de los canales locales de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y del archipiélago canario, sin nocturnidades. Como es habitual, escucharemos en primer término un informe elaborado por los servicios informativos de Canal 8 y también tendremos oportunidad de atender las declaraciones de don Carlos Rodríguez Fuentes, decano de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de La Laguna, y de don Francisco Torres, director regional de Renta 4. Por otra parte, como es costumbre, las cámaras de Canal 8 saldrán a la calle para escuchar puntos de vista sobre austeridad municipal. Bueno, pues vamos con ese informe inicial que hemos anunciado. Situación de crisis económica y necesario ajuste del cinturón son quizá dos de las frases más escuchadas en los últimos meses. Nos lo decían y nos lo dicen a diario los representantes institucionales. Recomiendan el ahorro, aluden a la austeridad y a la moderación en el consumo. Ahora les toca a ellos su tarea, deben planificar los presupuestos para el próximo año y tienen que aplicarse también estas máximas. Si bien las administraciones superiores han comenzado a proyectar su balance de ingresos y gastos para 2009, hablamos del Estado o de la propia comunidad autónoma, corporaciones de ámbito inferior como Cabildo y ayuntamientos están comenzando a darle forma a su presupuesto. Si normalmente se hace en este orden de manera escalonada, en esta ocasión es vital aguardar a la institución superior para ver qué cantidades destina al resto. Y es que, por ejemplo, el gobierno de Canarias adelantó un dinero a las corporaciones insulares y municipales del que hoy les exige su devolución dado el recorte en el consumo y por ende en los ingresos por los impuestos que con él se relacionan, como es el caso del IJIC. Es esa la principal preocupación de ayuntamientos y cabildos, cómo ajustar sus cuentas después de tener que hacer frente al propio recorte de ingresos y a la necesidad del reintegro de fondos a las arcas autonómicas. Por el contrario, en la calle existe otra preocupación. La ciudadanía teme que este apretarse el cinturón derive en un recorte del gasto social. Algunos cargos públicos, como el propio presidente del gobierno, Paulino Rivero, incluso ha dicho que se debe recortar en fuegos artificiales, en clara alusión al derroche que se hace con algunas celebraciones. En lo que sí parecen coincidir todos es en que la congelación de sueldos de los cargos públicos es una de las soluciones para al menos contener el gasto. También se ha hablado de congelar el de los funcionarios, pero eso parece ser una cuestión más discutible y contra ella se han manifestado las fuerzas sindicales. La unidad política en estos momentos será determinante para que los ciudadanos se sientan en buenas manos y afronten con mayores esperanzas el bache en el que nos encontramos y que aún no ha llegado a su punto más bajo. Mientras tanto, las políticas sociales deben cobrar más fuerza, la coyuntura económica es cíclica y volverá a salir a flote por su propio empuje. Dice, eso esperamos, que salga a flote, claro. Bien, doña Candelaria, adelante.
Bueno, el Ayuntamiento del Rosario ya ha aprobado el presupuesto para el año 2009 en el pleno celebrado el día 21 de noviembre. Es un presupuesto austero, un presupuesto, antes incluso de aprobar el presupuesto, pues aprobamos un plan de austeridad en que tomamos medidas como la congelación de los sueldos de la corporación y de las dietas por asistencia a órganos colegiados, a comisiones, a plenos, y aumentar la ayuda a lo que es a la población más sensible económicamente ahora mismo, y es la que demanda ahora en el ayuntamiento pues ayuda principalmente económica. Entonces el presupuesto abarca 13 millones de euros, 545.000. Es un presupuesto en el que se ha bajado 600.000 euros con respecto al año 2008. Es un presupuesto que se presenta sin déficit anual, con lo que cumple lo estipulado en el artículo 4 del artículo 165, el apartado 4 de la Ley de Haciendas Locales, y que es una disminución del presupuesto que ha ido principalmente enfocada pues, a aumentar pues, las ayudas por emergencia social. Muy bien, muchas gracias, doña Candelaria. Don Juan Antonio. Bueno, pues desde La Laguna estamos viviendo esta etapa de incertidumbre y de crisis con bastante tranquilidad, porque entendemos que el municipio, que tiene un presupuesto de 127 millones de euros... ¿Lo va a tener para el 2009? Estamos intentando que esa cifra se mantenga en el 2009, pero buscando la manera de que con los distintos complementos que llegan de las distintas administraciones podamos conseguir el objetivo. Hay distintas partidas que bajan, pero nuestro objetivo en estos momentos es congelar los impuestos, a volcarnos en políticas sociales dirigidas hacia los más desfavorecidos y mantener el nivel de inversión pública productiva para generar empleo. Bien, muchas gracias. Don Fernando José Díaz. Muy buenas tardes de nuevo. Nada, desde el Ayuntamiento de Güímar, el Grupo Municipal de Gobierno, pues hemos intentado por todos los medios mantener dos premisas a la hora de confeccionar el nuevo presupuesto. Uno es mantener el gasto social, que pues no baja, gracias a Dios hemos conseguido que no baje ni un euro, y garantizar el pago de las nóminas. Eso nos ha llevado a una situación que, bueno, después ya igual nos extenderemos más, que no tenemos capítulo 6, que es la inversión. Nosotros también aprobamos un decálogo ya hace 2 meses y medio, en el que pues congelábamos los gastos del grupo de gobierno, dietas, gasto corriente, en fin, un decálogo completo. Y aparte de eso, pues siempre hemos estado buscando criterios de racionalidad. Bien, muchas gracias, don Fernando José. Don José Gregorio. El Ayuntamiento de Los Silos, en la línea de lo que han comentado mis compañeros y compañeras, pues está en la misma tesitura, ¿no? Ha aprobado también un plan de austeridad que lo ha presentado en el último pleno, en el que se han congelado los salarios de los altos cargos y los cargos elegibles. Y paralelamente también estamos trabajando en la elaboración del presupuesto de 2009, que hemos retrasado su aprobación precisamente pendiente, como decían los propios servicios informativos de la cadena, pendiente un poco de cuáles son los pasos que van a dar en este último mes de diciembre otras administraciones, como pueden ser el Cabildo o el Gobierno de Canarias, que para nosotros son importantes los gestos que ellos tengan en sus presupuestos de cara a la elaboración de los nuestros. Por lo demás, vamos a utilizar 2 herramientas fundamentalmente. Una es un plan de análisis y optimización del funcionamiento del ayuntamiento, y el otro es intentar firmar 3 pactos sociales con los diferentes actores del municipio. Ustedes los cuatro son, decía antes al principio, en frase coloquial, que tenían a su cargo la lata de gofio pública de cada consistorio. Por lo tanto, ustedes mandan porque bueno, cualquier pelladita de gofio tiene que pasar por sus manos, ¿no? Con lo cual ya eso es poder. Pero bueno, yo quería plantearles 2 cuestiones que no me tienen por qué contestar todos y cada uno, sino que me conteste el que quiera y después surgirán. Por una parte, si ya saben y cómo han recibido esa noticia de ese fondo municipal que ha creado el Gobierno del Estado, con una cantidad importante, parece ser importante. Creo que hay algunos alcaldes y algunos municipios y algunos concejales de Hacienda que ya saben los millones que les va a llegar por esa vía de euros, ¿no? O los euros, si son municipios chicos, pues no serán millones, serán miles de euros, ¿no? Si ya están al tanto de eso. Y segundo,
Si en estas últimas semanas, estos últimos meses, les está creciendo o no la demanda de asistencia familiar y de asistencia social. Yo no sé, quisiera de ustedes saber. Yo puedo decirle que en estos momentos desde el Ministerio ya hemos recibido la feliz noticia, porque yo creo que todas las administraciones vamos a estar de acuerdo, incluso todos los partidos vamos a estar de acuerdo en que tenemos que poner herramientas para salir de la crisis. En nuestro caso en La Laguna vamos a recibir 25,5 millones de euros que tenemos que dar con proyectos para ejecutar y sobre todo generadores de empleo. Y con respecto a la siguiente cuestión de los temas sociales, nosotros tenemos que incrementar nuestro presupuesto social un 10% y estamos viendo cómo las tenencias de alcaldía de nuestro ayuntamiento se llenan de personas necesitadas de este tipo de ayuda. ¿Ya se está notando? Se está notando, efectivamente. Pero en cuestiones básicas. Sí, yo creo que antes pues traías en las tenencias de alcaldía, pues veías un perfil de personas necesitadas. Ahora estamos viendo clase media, normal, vecinos y vecinas de nuestro municipio con necesidades y a veces desde trabajo hasta incluso con algún tipo de necesidad en relación a la cesta de la compra, ¿no? Doña Candelaria, ¿ya sabe el gofio que va a llegar a La Esperanza? Pues sí. A ver. Como el coeficiente es el número de la población, al Rosario le tocan 2 millones de euros y ya estamos trabajando, ya estamos mirando ese decreto y que nos ha alegrado profundamente porque podemos ampliar las inversiones a realizar en el municipio, que ya tenemos muchas y muy importantes, como es la Playa Lanea, que es totalmente financiada con financiación estatal y que es muy importante todo el parque urbano y toda la Playa Lanea, pues la obra que vamos a hacer allí. Pero ya estamos trabajando en este listado famoso que los ayuntamientos tenemos que tener preparados para mandarlo al Ministerio sobre el próximo, creo que la fecha es el 24 de enero, hay que mandar un listadito de las inversiones que se quieren realizar y sí, contentísimos porque podemos hacer muchas más cosas por el municipio. No, Fernando, En cuanto a las... Dígame. Perdón. No, nada, perdona. En cuanto a la emergencia social, sí, lo notamos y cada mes se nota mucho más. El Rosario ya hace tiempo que hemos instalado un sistema de cita previa en lo que es servicios sociales para que no se produzcan colas y todo el mundo pueda ser atendido pues como se merece y lo más urgentemente posible. Y sí, se nota y mucho. Y además peticiones de todo ámbito, desde económicas, como comida, como ropa, de todo. Bien, gracias, don Fernando. En nuestro caso nos meten 3 millones de euros en la lata del gofio y esperamos que podamos utilizarlo cuando tenemos ya el listado de las obras preparado. Hoy terminamos de confeccionarlo entre el concejal de Obras y Servicios y el de Urbanismo principalmente, aunque estaban implicados todos. Y bueno, básicamente vamos a utilizarlo en un ambicioso plan de barrios que siempre teníamos en la cartera, pero nunca podíamos llevar a cabo por falta de fondos. Y en cuanto a las ayudas de las ayudas sociales, lo que hemos notado es un incremento muy importante de las ayudas de primera necesidad, las ayudas de alimentos. Y quisiera aprovechar para agradecer a algunos empresarios de Tenerife la colaboración desinteresada y valiosísima que han efectuado de aportar alimentos. Todos los meses nos llega un pequeño cargamento de alimentos para distribuir en estas ayudas de primera necesidad. Bien, muchas gracias. Sí. En el Ayuntamiento de Los Silos pues también hemos sacado la calculadora y hemos hecho la multiplicación. Como somos un municipio más pequeño, nos tocan en torno a 950.000 euros aproximadamente. Somos de los que nos quedamos. Que no es grano de anís. Para nosotros es importantísimo. Lógicamente ha llegado como un regalo de Reyes y también nos hemos puesto ya a elaborar la cartita de los Reyes para ver qué proyectos son los que en principio vamos a abordar con esta financiación que nos llega. Fundamentalmente también estamos esperando, como digo, los gestos de Gobierno de Canarias y Cabildo que puedan haber en ese sentido o no, para terminar de completar ese plan para el año que viene. Por otro lado, lógicamente las ayudas de emergencia se han multiplicado en nuestro municipio y lo que nos preocupa sobre todo es lo que pueda suceder cuando las ayudas al desempleo vayan finalizando en cuanto a sus periodos, si ya estamos recibiendo pues personas día a día, qué es lo que puede suceder cuando en este periodo la destrucción de empleo que se ha provocado ahora finalicen las ayudas al desempleo.
Bien, estaremos enseguida con ustedes. Se nos ha ido la primera parte del debate y escucharemos en segundo término las declaraciones de don Carlos Rodríguez y de don Francisco Torres. Ustedes, estamos en Canal 8 y estamos en el debate de Crítica en 8 sobre cuentas municipales. Nos acompañan, están en el estudio don Juan Antonio Alonso Barreto, concejal de Hacienda del Ayuntamiento de La Laguna, también don Fernando José Díaz Vilela, concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Güímar, don José Gregorio Pérez Molina, concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Los Silos, y doña María Candelaria Benítez Pérez, concejal de Hacienda del Ayuntamiento del Rosario. Hemos tenido una primera parte del debate y vamos ahora a escuchar los puntos de vista, las declaraciones del profesor Carlos Rodríguez Fuentes, decano de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de La Laguna, y de don Francisco Torres, director regional de Renta 4. La realidad es que la situación económica plantea hacer algunas reformas o en cualquier caso plantearse nuevas fórmulas de cara a financiación no solamente autonómica sino de las administraciones locales. Y es un problema que se plantea para los ayuntamientos y para todas las administraciones, algunas que han hecho excelentes gestiones con sus fondos y otras quizás no tan buenas. Es cierto que la actividad económica ha sido durante mucho tiempo y especialmente las licencias y la actividad constructora durante muchísimo tiempo la fuente principal. Quizás la nueva gestión o un nuevo modelo de gestión haga que estos problemas que tenemos debido a el gran recorte que se produce en el REF nos planteen preguntas como si es justo o no. En cualquier caso, sí es cierto que la recaudación ha bajado muchísimo y hay que buscar fórmulas alternativas. En mi opinión, lo que ha ocurrido es que el Gobierno de Canarias pues, ha distribuido los fondos de acuerdo con unas previsiones económicas que han sido erróneas y las corporaciones locales y los cabildos pues, han aceptado esas transferencias, las han empleado en sus capítulos correspondientes, pasando por alto que se trataba de anticipos. Yo creo que no se puede poner en cuestión de que los fondos hay que devolverlos y ajustarse a las previsiones reales, a las cifras de recaudación real. Lo que se podría plantear es cuál de las dos partes tiene más culpa en todo este entuerto, si el gobierno por errar en las previsiones o las corporaciones locales por pasar por alto que se trataba de gasto que estaba siendo financiado con cargo a anticipos. Sin duda hay una serie de áreas suntuosas o gastos superfluos o quizás que puedan ser considerados como no importantes que deberían ser recortados. Hay determinadas áreas que sin duda alguna no son imprescindibles para la actividad de cualquier corporación, pero en cualquier caso los servicios y las infraestructuras no deben ser recortados en cualquier caso, sino al contrario potenciados en momentos como los actuales. Lo que no hay que pasar por alto es que estamos en una situación de recesión y que la normalidad presupuestaria probablemente será la del déficit. Eso lo conocen todos los economistas y parece descabellado pensar que en una situación de recesión como la actual tengamos que recortar a diestro y siniestro con tal de mantener el presupuesto como si estuviéramos en una situación boyante como las de los últimos años, cosa que no se da. Las infraestructuras son fundamentales para el desarrollo económico y fundamentales para un territorio como el nuestro. Y esas deben seguirse manteniendo o incluso incrementarse. Y sin duda, en momentos como los actuales, las asistencias sociales, los gastos sociales para familias, para unidades económicas más desfavorecidas, son aquellos que desde luego se deben mantenerse, si no aumentar. Hay un conjunto de medidas que son de carácter, podríamos denominar, paliativo o asistencial, que son las que van orientadas a intentar actuar sobre aquellos colectivos que más castigados resultan por la situación de recesión, por la pérdida de empleo,
Y estas acciones son necesarias, aunque puedan ser consideradas en algunos casos como acciones que bueno, no tienen ningún efecto sobre el crecimiento económico, pero son intervenciones que se justifican desde el punto de vista de la política social, con criterios políticos. Hay otro tipo de medidas que hay que potenciar en los presupuestos, que son aquellas que tienen una justificación estrictamente económica y que podríamos denominar como medidas de capitalización, que son todas aquellas orientadas a introducir cambios en la estructura económica con el propósito de salir cuanto antes de la crisis, pero salir reforzado. A mí no me parece en ningún caso demagogia política, no porque sea anagramas y sea Canarias, sino porque si el resto de familias, y hoy mismo estamos teniendo un dato que creo que hasta maquillado, podemos estar cerca de 3 millones de parados en todo el estado, y en Canarias lo vamos a sufrir muy especialmente, si hay un montón de parados, si hay un montón de profesionales, de personas que sus sueldos no solamente están congelados, sino que además existe un riesgo importante que pierden su trabajo, y además existen también muchísimas personas que desgraciadamente por esta crisis económica están perdiendo sus puestos como personas que tienen asegurado su continuidad, su salario, que además en Canarias son 1 de cada 5, no pueden tener esa solidaridad con el resto de decir, oye, yo ya que tengo la seguridad, ¿qué más me da en un porcentaje tan limitado mantenerme en el salario actual? Demagogia en absoluto, al contrario, creo que además los mismos sindicatos deberían haberlo propuesto. En el contexto de recesión actual, probablemente la congelación de los salarios y fundamentalmente lo de los funcionarios contribuiría probablemente al agravamiento de la recesión. En primer lugar, porque la situación actual se caracteriza por un estancamiento, un retroceso de la inversión, y el otro componente de la demanda agregada, de la demanda interna, el consumo, está creciendo muy por debajo de lo que crece normalmente o ha crecido en otras etapas de recesión. Si tenemos en cuenta que el salario de los funcionarios es la principal fuente, el principal componente de la renta disponible y que es uno de los grandes determinantes del consumo, probablemente la congelación salarial pues, todavía contribuiría más a la desaceleración económica. Tenemos un gasto corriente muy elevado. Como te apuntaba, 1 de cada 5 canarios depende de manera directa de la administración y por lo tanto de manera indirecta muchos más. El gasto corriente de eso es muy grande y sale de los otros 4 canarios en gran medida y de sus actividades. Y si queremos tener buenas infraestructuras, queremos tener buenos hospitales, tener nuestro coste hipotético de insularidad, porque de alguna manera también en el resto del Estado pues nos los comprometen, pues considero que debemos hacer una reforma y ser más austeros. Y probablemente esta crisis nos lleve a eso, a ser más austeros y a gestionar mejor el capital público, que es el que pagamos todos los canarios con nuestros impuestos. Los economistas lo saben y la regla de oro es mantener el equilibrio o las arcas públicas equilibradas a lo largo de los ciclos económicos y no durante cada una de las fases del ciclo. Es decir, lo importante es tener una situación saneada de las cuentas una vez corregidas por el efecto del ciclo. Y lo que hay que poner sobre la mesa es que estamos en una situación de recesión importante y que como consecuencia de lo que conocemos como los estabilizadores automáticos, pues la situación de normalidad es va a ser, y en el futuro, la de déficit. Lo que sería preocupante es que este déficit se mantuviera una vez que salgamos de la recesión, cosa que es probable que ocurra una vez, porque todos sabemos que las políticas y el presupuesto tiene una gran inercia y una vez que se aprueba algo resulta muy difícil volver a modificarlo en el futuro. Estos han sido los puntos de vista, las manifestaciones de don Francisco Torres, director regional de Renta 4, y del profesor Carlos Rodríguez Fuentes, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de La Laguna. Había pedido la palabra, la tiene don Fernando José Díaz. Sí. No, era para comentarle simplemente que antes hizo una broma a Juan Antonio que me pareció muy apropiada para el momento, muy actual, que era que este año no vienen los 3 Reyes Magos, vienen los 4, Melchor, Gaspar, Baltasar y Zapatero.
con el programa. Pero espero que no traiga carbón. Espero que no. Porque el procedimiento, yo estoy de acuerdo con parte de los que han intervenido antes en el reportaje diciendo una serie de cuestiones. Creo que las administraciones públicas que representamos tenemos que ser anticíclicas, tenemos que luchar para salir de la crisis con herramientas municipales y esto va a poner en cuestión todo el sistema de administraciones públicas, ¿no? No solo, ya hablamos que no es un tema de instituciones ni siquiera de partidos políticos. Tenemos que ser eficaces ante la crisis porque como no es coyuntural, yo creo que va a durar unos años y vamos a intentar que con un látigo que nos va a azotar tendremos que hacer con menos recursos económicos, más esfuerzos, porque somos la primera administración con los ciudadanos y nos van a exigir desde ahí esa gran responsabilidad que tenemos, ¿no? Oiga, pero ¿no ha pasado un poco el que hemos estado viviendo todos? Yo no sé, en el caso de los ayuntamientos, eso ustedes lo sabrán mejor, porque vuelvo a repetir que son los que tienen los dineros o los que los administran. A veces no hemos estado viviendo por encima de nuestras posibilidades. Totalmente por encima. Digo, por las posibilidades del país, de la familia, del Estado, tal, hemos estado o no. Ha sido un boom y todos nos hemos apuntado al boom. Además era bastante fácil y cómodo llegar a una situación de bonanza, de crecimiento y todos hemos ido invirtiendo todo ese dinero que nos iba llegando en servicios y en nuevas prestaciones para los ciudadanos, que es como debe de ser. Pero eso ha llevado a que al final, si hacemos un polideportivo o hacemos un centro cultural, lo hacemos en periodo de bonanza, pero ahora tenemos que dotarlo de personal de vigilancia, si es un centro cultural, de material, libros, lo que sea, en fin, todo el tipo de material que lleve, y después darle uso, que eso puede llevar monitores o todo ese tipo de gastos que lleva el día a día, que lo hemos ido incrementando en la época de bonanza y ahora pues es cuando tenemos los problemas. Básicamente ese es el problema más gordo que tenemos los ayuntamientos. Sí, yo quería comentar que un aspecto importante que nos ha llevado esta bonanza es el gasto que hemos hecho en fiestas, el gasto que hemos hecho en publicidad, en promoción, algunos ayuntamientos más, otros menos. El Rosario ha recortado la partida de todos estos gastos superfluos. Son importantes, no son menos importantes que los demás, pero ahora mismo el gasto social y las inversiones es lo que debe primar para llegar a ser una administración eficaz y crear empleo y, por supuesto, garantizar las nóminas en todo el momento del personal. Quizá el presidente autonómico, bueno, cuando hablaba de fuegos artificiales, de suprimir los fuegos artificiales o recortarlos o lo que sea, porque tampoco se trata de que se hunda la industria foguetera, ¿no? Pero que también tiene sus empleados y sus negocios y sus cosas. Entonces, legítimos. Pero probablemente también tomando la cita de fuegos artificiales de don Paulino Rivero, podríamos hablar de un modo simbólico de fuegos artificiales. Probablemente también ha habido ayuntamientos, ha habido corporaciones que han tenido mucho fuego artificial, ¿no? ¿O no? Nosotros lo que pensamos concretamente es que no se puede meter todo en un mismo saco y decir, bueno, pues los gastos que han sido superfluos pues son, por ejemplo, los culturales o son los gastos festivos, etcétera, porque en ocasiones lo que hay que mirar realmente, y sobre todo en esta situación más, es el multiplicador de empleo que tienen esas actividades. Yo antes comentaba que, por ejemplo, en el municipio de Los Silos, actividades culturales como el Festival Internacional del Cuento, lejos de ser simplemente un gasto cultural, significa también un gasto de promoción económica del municipio, tanto a nivel de incentivar el turismo y el alojamiento en las casas rurales y en los hoteles rurales, como de restauración o otro tipo de comercio, etcétera, con lo cual en ocasiones, yo creo que en este caso nuestra dimensión como municipio nos lo permite, se trata un poco más de hacer cirugía presupuestaria y no tanto acudir a los grandes números, sino desglosarlos y ver cada uno de esos números, ¿no? Porque en ocasiones podemos hablar de infraestructuras, como uno de los que hablaba lo comentaba, que había que mantener o que habían que ser incrementadas, pero dentro de infraestructuras nosotros, por ejemplo, queremos apostar por el mantenimiento de infraestructuras que tengan un multiplicador de empleo elevado, porque hay construcción de infraestructuras que lo que tienen es un multiplicador de maquinaria, por ejemplo, que no requieren tanto personal para llevarlas a cabo, ¿no? Entonces, en esta tesitura nosotros nos decantamos más por una cirugía presupuestaria que por tomar las grandes masas económicas y decir, bueno, si han caído un 30% los recursos del REF, pues recorto todo un 30% y así de sencillo, ¿no?
Bien, había pedido la palabra. Sí, a mí me gustaría reflexionar en voz alta en el sentido de que esta crisis nos va a poner a cada uno en su sitio. Yo creo que aquí estamos muchos municipios, unos pequeños, unos grandes, y el problema es genérico, pero a lo mejor las soluciones pasan por reflexionar acerca del municipalismo, de las competencias que tiene el municipalismo en relación a los recursos de los que disponemos, de la normalización tributaria, que es una asignatura pendiente de nuestros pequeños ayuntamientos y grandes ayuntamientos, porque yo creo que tenemos que darle la sensación a los ciudadanos de que somos iguales prestando servicios y somos iguales también cobrando impuestos, porque a veces se da la circunstancia o la paradoja de ser el atractivo fiscal mínimo en el municipio y la capacidad de inversiones máxima. Eso no puede ser, eso es utopía en economía, ¿no? Bueno, evidentemente son planteamientos que están ahí. Yo quería también sacarles a colación, si alguna vez, desde el punto de vista de la responsabilidad de cada uno de ustedes, piensan en las corporaciones, a título individual o como equipo de gobierno, cada uno de ustedes, si piensan en posibles actividades fundamentalmente culturales o fundamentalmente de tal, que generen ingresos para las corporaciones, es decir, que el dinero de las corporaciones no solo proceda, en este caso, de las arcas del Estado o de las arcas autonómicas o de los cabildos, sino, bueno, los cabildos, por lo menos, sino, y de los impuestos, sino también de otras actividades que generen las propias corporaciones para suscitar ingresos, y aparte de desarrollar el municipio en otros. Si ese tipo de horizontes se están empezando a contemplar o no en nuestros ámbitos isleños, ¿no? Desde el Grupo Gobierno de Weimar sí lo hemos planteado, y sí lo hemos planteado desde hace tiempo, no por la situación actual, sino ya llevamos unos meses tratando el tema. El problema está en que el margen que tenemos ahora nosotros mismos para poder invertir, para poder autofinanciarnos después, pues es muy pequeño. Se nos ha cortado toda la iniciativa con la situación actual. Ahora mismo es desde todo punto de vista imposible, porque nosotros hemos reducido el capítulo 6, que es la inversión, a una inversión meramente testimonial de unos pocos miles de euros. Meramente testimonial. Yo creo que, es necesario en este entorno que al ciudadano vea, valore el esfuerzo que hacen sus municipios en relación al copago, ¿no? O sea, es importante que el ciudadano entienda que están sus impuestos bien administrados, bien gestionados, pero por eso mismo somos partidarios desde La Laguna de cobrar por los actos culturales y por los actos lúdico-deportivos y por las instalaciones, porque yo creo que es importante que el ciudadano vea que sus recursos están bien utilizados y que se tiene que pagar por ellos porque es una necesidad, ¿no? ¿Usted plantea un poco redistribuir los ingresos de los ciudadanos, ¿verdad? Efectivamente. Yo creo que es por ejemplo, y puede ser una técnica, nosotros hemos congelado los impuestos en La Laguna, sin embargo el IBI tiene una progresividad innata, con lo cual entendemos que pagará menos el que tenga un valor menor en su vivienda y puede ser interesante aplicar eso a cualquier tipo de servicio que preste el municipio, ¿no? Nosotros igualmente entendemos que la congelación de impuestos pues es una medida que casi todos estamos contemplando de cara al 2009, porque entendemos que la renta familiar va a tener dificultades para hacer frente al pago de los impuestos, y para tener impagos pues es preferible atender esa necesidad que va a ser real. También creemos en que la financiación de las actividades debe ser compartida, y en ese caso incluso en ocasiones significa o sirve de indicativo de si las actividades culturales que está seleccionando, por ejemplo, un ayuntamiento, son realmente a petición vecinal o si simplemente responden al criterio más o menos acertado del político que le toca en ese momento gestionar esos recursos. Por eso entendemos que en ocasiones incluso el pago marca un poco el índice de aceptación o de deseo que realmente hay entre la ciudadanía de esas actividades, ¿no? Nosotros en el Rosario ya tenemos los talleres culturales. Todos los usuarios de dichos talleres, que si establecemos pues una demanda vecinal pues de los cursos, de las actividades que quieren realizar durante el año, pagan una cuota, pero más bien es simbólica, es simplemente una cantidad ínfima que no genera ingreso. Que no cubre, digamos, el gasto, ni mucho menos de aquello que no lo cubre. Muy bien. Bien, continuaremos enseguida con ustedes en este debate.
Están ustedes, estamos en Canal 8, con el debate dedicado a las cuentas municipales. Son los protagonistas de este debate don José Gregorio Pérez Molina, concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Los Silos. También lo es don Fernando José Díaz Vilela, concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Güímar. Don Juan Antonio Alonso Barreto, concejal de Hacienda del Ayuntamiento de La Laguna, y doña María Candelaria Benítez Pérez, concejal de Hacienda del Ayuntamiento del Rosario. Hemos tenido dos partes del debate. En la segunda han intervenido don Francisco Torres, director regional de Renta 4, y también el profesor Carlos Rodríguez Fuentes, decano de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de La Laguna. Ahora las cámaras han salido a la calle y la pregunta ha sido esta. Dada la situación económica, ¿en qué tipo de gastos debe ser más austero su ayuntamiento durante el próximo año? Bien, pues vamos a ver qué ideas surgen aquí. Pues obras públicas, sin duda, porque la sanidad, educación, todo eso es básico y así a bote pronto, obras públicas en principio. Al recortar gastos en carretera, recortaríamos gastos en lo que sería vehículos, recortaríamos gastos en lo que sería combustible para los vehículos, ampliaríamos y produciríamos más medios de transporte de propulsión propia. En luces, en fiestas, bueno, en fiestas no tanto, sino en fuegos artificiales y demás, que puede ser, y además en gastos de eso, de mantenimiento de estatus, no sé, de regalitos a no sé quién, regalitos a no sé cuánto. Las fiestas, la iluminación de Navidad, en fin, todos estos gastos que se pueden considerar un poco superfluos y donde se puede recortar bastante, ¿no? Una de las cosas que se debería recortar es las tantas fiestas, porque es demasiado, mucho dinero y no necesario para poder vivir. De secretarios y secretarios, funcionarios que hay con un cargo de secretariado, de departamentos que son inventados casi a volapié de la pluma y inventados totalmente para mantener una burocracia exagerada en este país. Pues no veo realmente ningún gasto que recortar, porque todas las partidas que tiene el presupuesto del ayuntamiento me parecen necesarias. Fiestas y posiblemente tendría que mejorar también al patrocinio de deportes de mucho nivel y mantener un poco más el deporte base, pero especialmente fiestas y chanchullos de esto, de lo que tienen. Bien, pues ahí ha habido distintas sugerencias y algunos de ustedes han estado ahí tomando nota. Ellos habían anticipado, tengo que declarar que ellos habían anticipado antes que las respuestas iban a ir por el asunto de reducción de fiestas, ¿no? Entonces, digo, bueno, pues ya hemos visto cuáles han sido los puntos de vista. Bien, don Juan Antonio. Hombre, yo creo que efectivamente, antes lo citamos al principio de este debate, simbologizar el tema de congelarnos los sueldos, los cargos públicos, hacer lo mismo con fiestas me parece idea. Yo creo que esta crisis va a cambiar, va a darle la vuelta al calcetín a las administraciones públicas canarias y de España. Esto ya es una recesión en toda regla, con una deflación incluso que se está preveyendo, que bajen los precios de los productos, y va a ser posible una nueva forma de hacer política y una forma de hacer administración pública nueva. Yo creo que todos tendremos que ir con menos recursos a hacer más cosas, ¿no? Sí, esto es interesante esto que apunta usted, es decir, que los gobernantes, usted apela a que los gobernantes en las distintas administraciones van a tener que exprimirse más, en fin, la mente para administrar la cosa pública. Efectivamente, un cambio de estilo en la gestión. Y con esto no es que critique la pública con respecto a la privada, sino que va a haber un cambio de estilo porque hay que hacer muchísimas más cosas con menos recursos económicos. ¿Menos coche oficial y más tranvía? Sí. Bien, eso es decir, pues menos coche oficial y más tranvía, eso es otra de las ideas, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que hay una cosa que está clara, ¿no? Y es que los ciudadanos perciben a las administraciones como un único, es decir, nosotros luego a nivel interno a lo mejor podemos distinguir de una manera diferente lo que pueden ser los ayuntamientos, de cabildos, de gobierno de Canarias, de Estado. Sin embargo, normalmente la ciudadanía percibe eso como un todo uniforme, ¿no? Que es el que le administra todo, ¿no? Por eso, en ocasiones, algunos de los que intervenían planteaban la necesidad de mantener o incluso incrementar el gasto, por ejemplo, en aspectos como sanidad o educación,
que son aspectos que lógicamente nosotros podemos compartir, ¿no? Pero desde el punto de vista municipal no nos son competencias propias, son competencias más bien en las que entramos a colaborar cuando existen déficits de otras administraciones que no cubren esos servicios debidamente, ¿no? Por eso yo entiendo que debe haber un poco más de comunicación entre las diferentes administraciones y está claro que el planteamiento ese inicial, por ejemplo, es el que va en la línea que nosotros mantenemos en el Ayuntamiento de Los Silos. A nosotros nos gustaría no solo oír hablar del mantenimiento del gasto en infraestructura, sino también oír hablar de un esfuerzo para el mantenimiento de los servicios de sanidad y educación, que es un aspecto que parece ser que está quedando obviado del debate presupuestario, precisamente porque digamos que el escenario actual manda a priorizar otro tipo de cuestiones, ¿no? De las intervenciones de la gente de la calle, pues la que más me ha gustado es la del último señor que decía que no creía que se tuviera que reducir ninguna partida. Yo me siento muy identificado con el criterio de este señor. Y Juan Antonio, evidentemente creo que tenemos que hacer un ejercicio de imaginación muy grande y quizás incluso modificar normativa, modificar la ley de financiación de las haciendas locales. Además eso creo que debería estarse trabajando en ese tema ya, porque es urgente, es muy urgente la situación de algunos ayuntamientos. No es el caso del Ayuntamiento de Güímar, que iba a decir gracias a Dios, pero no, gracias a que las corporaciones que me han precedido han tenido una labor en lo que es la hacienda pública bastante buena, pues estamos en una situación, vamos a decir, aceptable. Nosotros nada más que reducimos nuestro presupuesto un 10%, y garantizamos el pago de nóminas, el pago de los servicios sociales. Pero sé que hay ayuntamientos que nada más que la nómina municipal este año puede ser más del 70% del presupuesto municipal. Eso es inabordable, sino que se quedan después los servicios municipales, la gestión de las diferentes concejalías desaparece. Entonces tendríamos que modificarlo. Oiga, don Fernando José, usted ha dicho algo insólito, no ha hablado mal de sus antecesores, ha hablado bien. Entonces yo, como aprendiz de periodista, tengo que apuntar eso en los anales, digamos, de las antologías de nuestra política insular. Es que Güímar ha sido muy peculiar, el crecimiento ha sido muy lento, eso no nos ha llevado a hacer unas políticas muy expansionistas. Y siempre el concejal de Hacienda ha tenido que amarrar en corto al resto de los concejales, porque no había que... La lata del confio estaba medio vacía. ¿Haya sido del color político que fuera? Sí, es que además es curioso porque ahí han habido experimentos de pactos de diferentes sentidos. Ahí han pasado todo tipo de combinaciones, sí. Que es muy bonito, y es muy interesante porque demuestra una cierta madurez política. La democracia trae eso y además son buenos los cambios en democracia. Sí, doña Candela. Yo coincido con José Gregorio en el tema de las competencias en sanidad y educación. La ciudadanía en general cree, y lo cree firmemente, de que las competencias de estas áreas son municipales. Nosotros estamos muy limitados en las competencias, todos sabemos las competencias que tenemos los ayuntamientos, y no es sanidad, transporte, que también lo mencionaba otro ciudadano, y educación no son competencias municipales. El Rosario siempre ha trabajado en la línea de conseguir pues convenios, la colaboración con el Gobierno de Canarias y con cualquier organismo competente en la materia pues para sacar los proyectos adelante, sobre todo los colegios que necesitan de mantenimiento constante y de seguridad porque son niños los que están allí y que el Ayuntamiento del Rosario hace un esfuerzo especial en esas obras que denominamos RAM, pues acometerlas nosotros. Eso son inversiones y que las asumimos de muy buen grado, pero que agradeceríamos pues más colaboración desde el Gobierno de Canarias. Hombre, hay una cuestión y es que al hablar de las cuentas municipales, bueno, pues ya los ciudadanos pues a través de lo que ustedes han expuesto han ido viendo pues probablemente horizontes que no tenían en cuenta sobre el manejo de las cuentas y en cada municipio y en cada ayuntamiento cómo están las cosas. Yo hay un asunto claro y es que con independencia de esta nueva época que antes señalaba don Juan Antonio Alonso, yo haría, digamos, votos para que hubiese finalmente
por una vez y por todas, una clarificación competencial entre las administraciones públicas del archipiélago. Porque, bueno, pues aprovechemos a ver si nuestros gobernantes, ustedes también lo son, lo que pasa es que ustedes son gobernantes, como dice el otro, a pie de obra, es decir, son gobernantes en el mejor de los sentidos, de ayuntamientos, que es la primera de las administraciones, ¿no? Por lo tanto a pie de obra. Otros de sus propios partidos incluso, que no han resuelto este asunto en todo el periodo democrático, autonómico, etc. Y es que todavía hoy, a esta fecha, pues no sabemos, no está clarificado cuáles son las competencias de los ayuntamientos, cuáles son las competencias de los cabildos, cuáles son las competencias del Gobierno de Canarias y cuáles son las competencias estatales. Ese mare magnum, esa falta de voluntad política por parte de todos los partidos, de todas las fuerzas, con representatividad, porque evidentemente los que no han tenido representatividad política no se les puede encima achacar el que no hayan hecho algo que no han tenido en su mano. Pero otros partidos sí lo han tenido en su mano y no lo han resuelto. Y ya pueden el gobierno del Estado dedicar fondos, también fondos municipales directamente, e incluso el gobierno de Canarias, si se suma, que no estaría de más, que si se suma a esa iniciativa y la complementa, y quien ustedes quieran, si finalmente no está resuelto, no sé si ustedes estarán de acuerdo o no, pero no está resuelto el problema de las competencias exactas para que cada administración tenga las suyas y nada más que las suyas, y no haya duplicidades y ausencias totales, pues entonces no servirán de todo esos dineros. Bueno, a mí sigo en la línea esa. Yo creo que es conveniente que esta reflexión junto con la crisis haga posible que las administraciones cambiemos. Estoy totalmente de acuerdo con el diagnóstico, pero también estos mismos 8.000 millones de euros que nos vienen, con el tiempo que nos viene y sin tener los deberes hechos administrativamente hablando. Yo creo que tampoco podemos estar permitiendo que se legisle sin contenido económico, sin ficha financiera. Hemos tenido esos problemas históricamente crónicos. Siempre estamos flagelándonos con una administración pública lenta a la hora de los pagos, a la hora de la gestión. Yo creo que ya es hora, la crisis nos va a dar ese pie y esa oportunidad de mejorar esas cuestiones, ¿no? Se nos ha ido el tiempo, solo queda para una última intervención, que yo les ruego que ahí vuelquen todo lo que tengan en el tintero. Aquello que querían decir hoy, díganlo finalmente ahora. Última intervención de don José Gregorio Pérez Molina. A colación de la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las competencias y si realmente existe la posibilidad de reflejarlas? Nosotros en los silos nos hemos tenido que acostumbrar por la práctica o por el uso y costumbre a que las competencias municipales son todas, menos las que otra administración esté dispuesta a participar. Con lo cual le hemos dado la vuelta a lo que ha sido la descentralización de competencias, ¿no? El problema, más que incluso en el reparto de competencias en sí, está en el reparto de la financiación, en la lata del gofio que antes comentabas, que quién la reparte y cómo la reparte, ¿no? Y por ejemplo sorprende, y era una anécdota que comentaba mi alcalde, que con la caída de los recursos del REF se ha producido un fenómeno que yo creo que es singular y que describe la realidad de la administración pública. El Gobierno de Canarias detecta que va a recibir menos recursos del REF y le dice a los que están por debajo, Cabildo, les voy a dar menos, Ayuntamientos les voy a dar menos. El problema es que nosotros estamos al final de la lista de les voy a dar menos, ¿no? Y cuando nosotros miramos hacia abajo nos encontramos a los ciudadanos, a los vecinos, que se encuentran en una tesitura en la que están perdiendo el empleo, están perdiendo capacidad adquisitiva y nosotros lógicamente no les podemos decir, mira, es que me van a quitar recursos. ¿A quién se los quitamos nosotros, ¿no? Y en este caso es significativo que sea el Estado el que ha venido un poco a auxiliar a los ayuntamientos con este plan y nosotros digo que seguimos esperando a ver qué sucede con las cuentas del Gobierno de Canarias fundamentalmente y también de los cabildos para ver si se unen a esta marea de ayuda a los ayuntamientos, que somos los que estamos al frente de todas esas competencias, menos las que estén dispuestos a quitarnos, y en qué manera lo hacen, ¿no? Porque echo de menos que haya no solo planes estatales, sino, hombre, un plan regional que también ayude a complementar esas necesidades, ¿no? Muchas gracias, don José Gregorio Pérez Molina, concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Los Silos. Última intervención de doña Candelaria Benítez Pérez, concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Rosario. Bueno, pues el Rosario va a seguir trabajando para por lo menos ejecutar, estoy con Juan Antonio, eficientemente esta nueva financiación que nos va a llegar, porque como él bien dijo, tenemos los mismos medios materiales y humanos para acometer una tarea ardua.
quiero transmitir un mensaje de tranquilidad de que todos los que estamos en esta mesa, me consta, y todos los compañeros concejales de Hacienda de los ayuntamientos, estamos trabajando para una mejor administración y para una ayuda directa a los ciudadanos. Muchas gracias a doña María Candelaria Benítez Pérez, concejal de Hacienda del Ayuntamiento del Rosario. Última intervención de don Fernando José Díaz Vilela, concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Gubimón. Después de todo lo dicho, solo me queda resumir lo que han comentado mis compañeros. Es evidente que tendremos que algún día acometer pues ese reparto de competencias con un reparto de fondos que es evidente. Las competencias sin unas transferencias no nos llevarían a ningún sitio. Es evidente que estamos en una situación muy delicada, muy delicada. Ya hay muchas familias que están sufriendo en sus carnes, pero que, como decía Candelaria, que estamos nosotros, todos, no solo los que estamos en esta mesa, sino todos los concejales de Hacienda de Canarias, estamos trabajando arduamente para intentar capear este temporal lo mejor posible. Muchas gracias a don Fernando José Díaz Vilela, concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Gubimón. Don Juan Antonio. Bueno, un poco más me corresponde decir para cerrar este turno de intervenciones, decirle a la audiencia que yo creo que somos concejales de distintos partidos políticos, pero que estamos en esta crisis todos a uno, que vemos con muy buen criterio lo que acaba de aprobar el gobierno Zapatero, pero que estamos convencidos de que hay políticas sociales y políticas estructurales del gobierno de Canarias y del Cabildo para salir de la crisis, y no toca ahora echarnos la culpa, sino demostrarle a los ciudadanos que tenemos que administrarle sus dineros públicos con eficiencia y con menos recursos hacer más actividades. Bien, pues muchas gracias a don Juan Antonio Alonso Barreto, concejal de Hacienda del Ayuntamiento de La Laguna. Gracias otra vez a todos ustedes, gracias a cuantos han intervenido en el programa. Queremos rogarles a todos ustedes que si quieren participar, pues háganlo a través del correo electrónico. En este momento tienen a pie de pantalla la dirección. Y nada más, que sean felices en la medida de lo posible. Muchas gracias.